Soy Fonsi. Trabajé toda la vida. Tuve un restaurante, 2 fíos y 3 nietinos. Y ahora voy a presentar un programa. ¿Quién me lo iba a decir a mis años? Voy a ir para arriba y para abajo conociendo asturianos muy trabajadores. Y algún famoso. Empieza Menuda Faena. Vamos a empezar la mañana. Que hay que empezar con energía, ¿eh? Muy bien. Dar de comer a las gallinas. Yo esto lo hacía desde que tenía 4 o 5 años. Hortelano soy y qué, y eso me dedico. Hortelano sí y qué. Yo corté muchas lechugas, pero eran más poderosas que esta. Esta está guapa también. Hortelano soy y qué, y eso me dedico. Nunca planté un árbol, pero coño, planté 4 acelgas, ¿no? Esto es un lloreo, las lágrimas que yo vertí. Creo que pasé unas cuantas horas muy bonitas. Sobre todo recordar que eso es lo más bonito y lo que me alimenta la vida, los recuerdos, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Pan? ¿Como pan? No, bueno, como pan. Un sustituto del de arroz. ¿Echar mermelada aquí? Soy Maite Pérez, propietaria de una tienda ecológica en Gijón desde hace 3 años. ¿Quieres café? ¿Te voy sirviendo café? Un poco, sí, un poco. Vale. Y un poquito de zumito de manzana. Soy Lucía Ríos, soy agricultora ecológica desde hace 5 años. ¿Qué te apetece más? ¿Un trocito de sandía? Bueno, ¿Sí? de todo un poco. ¿Probar la leche de arroz? ¿En el café? Sí. Bueno, anda, voy a probar de todo. Hoy vas a probarlo todo, De ¿no? todo. ¿Y esto qué es? Paté de algas, Paté de algas. para untar las tortitas de arroz. Estos son tortitas de arroz. Sí. Luego también quiero un poco. Pruébalo. Ay, madre mía, ¿esto qué es? Ay, no lo sé. Paté de algas. Bueno, está muy Calcio. bueno, pero quiero más lo dulce, ¿eh? ¿Te gusta más lo dulce, eh? Esto está bueno, pero yo no estoy acostumbrada a esto, ¿eh? Nunca pensé que había tantas cosas raras en estas comidas. Yo, y es la primera vez que lo veo, me sorprendió mucho, que no lo sé decir. Yo quiero decir, oye, la gente que yo le gusta, ¿no? Sí. Pero yo lo veo más esto para por la tarde. Y Dani, ¿cómo está tardando, no? ¿Se perdió? Igual, por ahí algo. El prado que tenía mi abuela no era tan grande como este, pero había cosas muy guapas. Espero encontrar lo mismo aquí. Ah, mira, aquí está. Por aquí viene. ¿Vino ya? Sí. Buenos días. ¡Qué guapo, madre mía! Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Fonsi, ¿cómo estás? Hijo mío, como siempre. Lucy, ¿qué tal, mi amor? ¿Cómo te va? Buenas, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, ahí Oye. estamos luchando. Viendo esto aquí que hay en esta mesa, me imagino que Es para me vais a hacer trabajar mucho, ¿no? Sí, un poquito sí. ¿Qué es eso? Eso de ese terruco, ¿qué es eso? Paté de algas. Siéntate, Hombre, siéntate. pero por que favor, te servimos. paté de algas. Hay gran variedad de productos ecológicos que la gente ni siquiera se imagina que existen y que nos permiten tener una dieta equilibrada y saludable. Mira cómo te sientes, estás como un cañón. ¿eh? Vamos a ver, me pongo de rodillas. Yo, mira, echaba Ante bellezas tan grandes, ¿cuánto me alegro de verte, Fonsi? Bueno, igualmente, ¿eh? Estás tan guapa como siempre. Ay, madre mía, que la... ¿Qué tomes, cafetín o qué? Probarlo por lo menos, ¿eh? No voy a tomar un juguín de qué, por ejemplo. De manzana. ¿Esto qué es? ¿Juguín de manzana? Oye, hay algo... Esto se puede tomar todo el año. ¿Sabes la sidra dulce cuando se hace...? Yo tomaba esto, vida mía, desde Guaje. ¿Eh? Porque había un lagar cerca de mi casa, en el barrio Lorena. Ajá.
el lagar de Amaro el Chato. ¿Te acuerdas de Amaro el Chato? Sí, hombre, claro. Así que yo me hinchaba a comer cuando la manzana salía, llegaban los carros de manzana, yo, mira que no tomo, y esto exactamente es lo mismo. ¿A que sí? Exactamente, sí. Pues, Lucía, ¿es algo afrodisíaco esto? Ay, pues no sé. Oye, ¿le salga eso? Puede ser, el marisco ¿Sabes dicen algo que tú que sí. estás por ahí? Todos los productos del mar algo tienen. ¿Qué me dices? ¿No hay nada afrodisíaco? Pero a nosotros no nos hace falta, ¿qué no? Los que tenemos aquí el afrodisíaco, Ya, bueno. no creo que necesitemos esas cosas. Bueno, ya lo sé, pero yo pregunto. Oye, no creo. ¿no? A ver, un platito, déjame tu platito y voy echando ahí las cosas para compostar. Lucía, ¿eso para qué es? ¿Para compostar? Como dices tú, ¿qué es? Para compostar, eso es, porque todos los desechos orgánicos, yo por ejemplo cuando estoy en casa pelo una patata, una manzana, todos los desechos orgánicos derivados de lo que comemos. De lo que comemos. ¿Por qué no me echas un poquito de ¿Lo quieres aceite mezclar? también? Oye, Digo pues- yo, a ver si voy a inventar estará una cosa bien. nueva, ¿no? ¿A que está rico? A ver, vale. Vamos a empezar la mañana. Que hay que empezar con energía, ¿eh? Muy bien. Porque luego Naturalmente, sobre todo yo Espero que no me sé qué ayudéis vaya, ¿eh? mucho, ¿eh? Yo casi voy a coger todas las cositas para echar aquí para compostar, que ya tenemos aquí muchas cosas. Bueno, pues vamos a llevar esto a compostar. Yo me cuido mucho, muchísimo. Pero hoy en el desayuno he visto muchas cosas que jamás había visto. Productos ecológicos. No sé si tendré que cambiar mi dieta. Lo que me gustó y sí quiero conseguirlo es el paté de algas. De algas, este es que está muy bueno. Mira, ya ves, todos los restos que hemos sacado del desayuno los vamos a echar aquí, en esta pila de compost. En mi casa lo aprovechamos todo, reciclamos tanto las mondas de la fruta, la de la patata, las cáscaras de huevos, todo va directamente al compostero. Échalos aquí. ¿Y no portas estas cáscaras de huevo que tienes aquí? ¿No importa? También, no, eso ¿Todo? va todo, las ¿Qué lo cáscaras echamos, de huevo. aquí o ahí? No, aquí, porque ese ya está medio hecho. Vamos Ok. a echarlo aquí para que se descomponga. Échale el montón. Y lleva un poquito de todo. Lleva cáscaras de huevo, de restos de lechuga, Guau, arroz. También le echamos cuando limpiamos las gallinas. Y... Oye, mira, me pinché. Anda. Pues esto lo dejamos aquí compostar más o menos 6 meses y también utilizamos los desechos de los animales. Puede ser de gallina, de cerdo, compostar, de vaca. llamas, compostar. Y luego esto lo usas como abono. Como abono orgánico, sí. Así que tú allá, aquí, por ejemplo, donde tienes los tomates, las cebollas, los ajos, tú lo abonas con esto. Abono con materia orgánica, también antes le aporto un poquito también de abono mineral. Y la de los natural. gusanos, la de los gusanos, ¿no? Sí. Decidí cambiar de un trabajo de oficina a montar una tienda ecológica porque yo como consumidora tenía dificultades para encontrar productos ecológicos. Dar de comer a las gallinas. Yo esto lo hacía desde que tenía 4 o 5 años. No tenía una portina tan guapa como esta, porque aquella era una portina que era un palo, una más. Ya. Pasa, primero las damas. Pasa tú, por favor. Venga. Así que para mí como... Vamos a cerrar, no vaya a ser que se nos escapen. Para mí como volver otra vez, ¿sabes? Ajá. Pues mira, ahora hay 7 gallinas y un gallo. ¿Y tienes un gallín nada más? ¿Tienes Y un gallo gallín solo? nada más. Un poquito de pienso ecológico, por supuesto, Joder. para que coman las gallinitas. Tú fíjate el gallo que vida se pegará, ¿no? ¿Eh? Sí. Bueno, dicen que un gallo creo que sirve para 15 gallinas, ¿puede ser? Bueno, tanto como sea, no sé. Hay alguna kika también. ¿Y que aquellas pequeñinas Estas qué son son esto? kikas, ¿Cómo? kikas. Ah, kikas, sí. Sí, porque son muy ponedoras y muy incubadoras. ¿Hay que romperlas o no? Un poco sí, Pero, un poco mejor sí, así lo comen mejor. ¿Qué lo ¿esto vamos- qué lleva? ¿Échalo también esto? No, vamos a echar la cerga, porque esto se lo vamos a dejar para los conejos. Esto es la parte verde de las zanahorias, que a los conejos les gusta más la parte verde que la zanahoria en sí. No me digas. Entonces, ¿dónde vivías de Guajé? Yo vivía en Avilés. En Avilés. Mis padres vivían en Gijón. Yo iba con mi abuela y entonces mi abuela se quedó como que me raptó mi abuela, ¿sabes? Ajá. Y quedóse conmigo. Ajá. Y ella te Es enseñó más, todo. un día mi abuela trájome para Gijón.
para casa de mis padres. Y entonces se fue a la estación a coger el tren y a mitad de camino se volvió y me volvió a llevar otra vez. Anda. Es increíble. Y ella tenía allí su huerta. Nosotros teníamos, ¿Animales también? teníamos gallines, conejos, gochos, cerdos teníamos. Teníamos patos también. Patos. Teníamos de todo. Y además no teníamos, por ejemplo, lo que tú tienes aquí, el maíz molido, las verduras, no, nosotros lo sacábamos todo del campo, eso todo. Cortaba la hierba. Ajá, Es más, yo te los enseñé picoteaba mucho una cicatriz que tengo aquí. Ay, sí. Porque yo, Ay, yo pues qué sacaba grande, la hierba ¿eh? con una foceta, lo que se llama una hoz. Sí, así, Era a mano. Eso era un cortándola, trabajo duro, ¿eh? Cortándola, pum, 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 y me corté aquí. Pero era todo hierba del campo. Claro, claro, claro. Es que antes se hacía todo a mano, ahora que tenemos tanta maquinaria. Esto para mí, mira, sentir el sonido de los gallines, escuchando como, fíjate, mira qué maravilla. Sí, por la mañana. Y por la mañana Oye, nos mira, despierta mira, el gallo con el kikiriki todas las Esto mañanas. en Miami no lo tengo, vida mía. Yo daría cualquier cosa. Sí. No tengo nada de esto, vida mía. Es como si mi vida se haya acabado. La música, el teatro, esto, lo otro. ¿Tú sabes lo que lleva a mí la energía que yo me cargo aquí? En el campo, sí, la verdad es que sí. ¿Eh? Sí, da mucha energía. Te lo digo de verdad, la tierra, cariño. los No sabes animales. el regalo que tienes. Oye, pues mira. Siempre fue lo que yo quise y ahora ya imposible. Esto es impresionante, qué cosa más guapa. Mira la cosuca esa. Mira, sí, es una gallina rara, ¿eh? ¿Qué Pero gallina sí, tiene aquí? pero estas quicas incuban los huevos de ella, los huevos de cualquier gallina. Claro, Le claro. pones como 12 o 13 huevos y te los incuban todos. Wow. Sí, son muy incubadoras. Empezarán ahora a incubar. Pero estos dentro son de gallinas poco. muy pequeñas. Los gallines que yo tenía en mi huela eran más grandes. ¿Por qué son tan pequeños estos? Pues hay muchas variedades, muchas razas de gallina, ¿eh? Esta es la gallina roja y la blanca, que son muy ponedoras, ¿eh? Ponen un huevo diario casi. Sí, Incluso ¿no? a veces 2 al día. En buena época a veces ¿Y te el tamaño más o menos? Son así, estas son así. Lo que me falta por traer, que voy a traer de la pita asturiana. ¿Qué te parece si ahora vamos a darle de comer a los conejos? Dejamos aquí las gallinas Sí, ya sí, que sí, picoteen. sí. Eso y es lo mío. ¿Contentas? Lo de los conejos y es lo mío, ¿sabes? Sí. Sí, sobre todo porque había que cortar hierba fresca todos los días. Claro, ¿ves? Pues mira, yo recolecto a veces las zanahorias, a veces le doy las zanahorias, pero lo verde le gusta mucho también, ¿eh? ¿Cuántos conejos tienes? Pues conejos ahora hay Pocos, ¿no? cuatro Pocos conejos. tienes. Aquí cerramos, ¿no? Sí, mejor. Sí, ¿y los patos qué les das a Los patos, mira, están por aquí. Los patos ¿Comen ellos lo que quieran? Lo que quieran, los gusanos, los tengo para que me limpien la huerta de gusanos, de babosas, de caracoles. Anda, anda. Los animales nos ayudan mucho en la huerta ecológica porque con sus cacas y estiércol abonamos después la huerta. Como Claro, yo claro. soy ecológica y no utilizo ningún insecticida ni producto químico que perjudique Ellos la son los que- tierra, los que acaban ellos con los gusanos, las babosas, sobre todo que aquí en Asturias Hay muchas babosas. muchas babosas. Ese es su problema. Perfecto. Y entonces los patos sí que me ayudan a la limpieza de... Y tienes dos nada más y además son dos patas, ¿sabes? Dos patas. Que Y- tú no sabías por qué son patos y patas. Yo sé, No, yo no sé lo cuando sé. son hembras y machos. Pues yo no lo sé, ¿no? Pues yo sé, guapina. ¿No ves que tienen el rabín así, liso? ¿Ah, sí? El pato, el macho, tiene el rabín así como un bucle, así. Ah, vale, rizado. pues mira, no lo sabía. Tú sabes más de huerta que yo, incluso, ¿eh? Y de animales. Bueno, tú imagínate Me estás una enseñando cosa. tú más a mí que yo a ti. Mira mi vida. Fíjate tú que se han podido escoger programas para que yo pudiera hacer. Claro. Y se me habló de esto y se me pusieron los pelos de punta. Digo, es que esto es lo que yo viví. Claro, 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 claro. ¿Eh? Qué bueno, qué bueno. Entonces, encontrarme Pues te voy a aquí- invitar cuando quieras, ¿eh? A que me No, vengas no, a ayudar aquí. Yo vendré a y- verte. Claro. No vengo demasiado a Asturias, porque como sabes yo vivo en Miami, pero ahora estoy en España haciendo teatros y voy a estar aquí hasta diciembre. Este invierno, ya a partir de octubre, voy a hacer una gira grande en mi tierra, en Asturias, cosa que no he hecho nunca. Gira interesante, grande, qué interesante. Pero cantar en lugares pequeños, que quepan Ajá. 100 personas, no me importa. Ajá, ajá. Para arrancar desde un pueblo mítico que para mí lo tengo clavado, que se llama Taramundi. Taramundi, Y lo además conozco, un amigo lo mío me dice, conozco. Dani, voy a ponerle un cartel de la siguiente forma: gira de Dani el Mundial, comenzando en Taramundi. Pues curioso, Esa es una sí, cosa sí. muy curiosa, ¿no? Sí. Bueno, continuamos con Venga, vamos a seguir nuestra dándole faena. de... Son un poco tímidos. A ver si los conejitos vienen a comer. Oye, no vi el macho, déjame ver. El macho es muy grande, sí. Lo coges. Mira, es que es Y es grande. sí. grande. Sí. Grande, sí. Qué guapo. Yo no había visto conejos así, de este color, ¿sabes? Así, ¿sí? grises, sí. Los nuestros eran
pintados. A mancha, sí. No blancos del todo. Sí, bueno. Pero no un color tan guapo. Como te decía, mi abuela tenía conejos, gallines, patos y todo, pero eso era todo para comer, ¿eh? Todo para comer, Cuando sí. llegaban No, las yo también, fiestas de la Magdalena, Yo también, aunque o no- llegaban no- las fiestas de Navidad o lo que fuera. Lo de matar ya es un poco más... Sí. Pero bueno, sí, yo también, ¿eh? Yo no... Es decir, tú no sacrificas ningún animal. Sí, mi marido es el que lo Es hace. decir, tú coges el conejo y le pegas así, pum, en la cabeza, ¿o no? Lo hace mi ¿O marido. no lo sabías, eso? Sí, sí. y- Agarras por los sí. patas y le Sí. metes aquí, pum, Y quedan ya está, ¿no? secos. Sí. Fíjate. Qué pena, pero ya sí, ¿no? Sí, ese sí. ¡Ay! A ver, pequeñín, venga. ¡Ay! ¡Hostia! Me cago en su madre, se escapó. Toma. Oye, tienes que poner algo ahí para que no se escape, vida mía. Lo tengo que tapar, es que lo tapo muchas veces y enseguida vuelven a hacer otro. ¿Tú crees que lo podemos coger? Bueno, yo creo que va a ser un poco difícil, Va ¿eh? a ser un rollo, ¿no? Sí, Entonces, corre déjalo ahí. mucho, corre mucho. Oye, salió como un cohete, ¿eh? Yo tuve muchos conejos en la mano, pero hacía muchísimo tiempo que eso no ocurría. Hoy cogí un conejo por las orejas, como se cogen, un conejo gris. Abrimos la puerta para que salieran otros conejos y uno se escapó. Y hemos estado un buen rato buscando y no lo hemos encontrado todavía. Espero que el conejo vuelva a su casa. Mira, ahora te voy a enseñar este gallinero que es muy curioso, que lo hemos construido nosotros, porque nosotros reciclamos todo, ¿eh? Esta madera la teníamos en una casa donde vivíamos, era una terraza, entonces estuvimos ideando, ¿qué vamos a hacer con esta madera? ¿Necesitamos un gallinero? Pues vamos a construir un gallinero. Este es un gallinero que se desmonta prácticamente. Mira, tengo ahí la cestita si quieres para recoger los huevos. Ajá. Abrimos por aquí, eso es, tiramos de aquí y a ver Oye, pues mira tú. Mira, ¿hay huevos o no hay 3. huevos? Muy bien. ¿Cuántos coges al día? ¿7 dijiste? Más o menos, ¿eh? 7, depende. Mira, ¿ves? Bueno, yo como huevos todos los días. 3 Ay, me claras de encanta. huevo. Claras, 3. Por la mañana. Todos los días, sí. Ajá. Yo, evidentemente, ¿Para la voz? tengo que ir al mercado. Esto sí es ecológico. Esto es ecológico. Esto sí es puro. Pues mira, vamos a coger estos huevos y te los llevas para desayunar mañana. ¿Qué te parece? 3. Y los pruebas. Es No, que son vamos, 3. tiene que haber más. Tiene que haber más. Tiene que haber este más. es el primer compartimento. Este es el primer ahora vamos aquí al a este. segundo. Cuando recogía los huevos de los gallines de mi abuela, evidentemente, como la que tuvo esta mañana, Ya me contarás a ver si hay diferencia con los huevos de Miami o o de aquí o de los de asturianos. Gijón también. Mira, Coño, aquí Provina, está poniendo. está poniendo la gallinita. Me cago en la leche. Ten cuidado que te puede picotear, ¿eh? No me lo puedo creer, Provina. Está ahí. Sí. Fíjate qué momento. Mira, pues aquí oye. hay unos cuantos también, ¿eh? Me cachis la más, fíjate. Aquí hay 2, vida. Pues mira, hay más. A lo mejor alguno Pero pusieron qué a última cosa. hora de la tarde. Mira, aquí hay otros 2. 3 y 4, 7. Ya van 7, pues aquí hay más. Y mira, a ver. Mira. Hala, ya se levanta. Le hemos molestado. Pero, Bueno, ya vendrá más Provina, tarde. En el momento que estaba recogiendo los huevos, vi una gallina empollando y me dio mucha lástima porque la provoca se levantó y no puso el huevo. ¿Y este es blanco? Provina, molestámosla. ¿Y por qué es blanco? Ay, eso no lo sé. ¿No? No. Porque las gallinas rojas y las gallinas negras suelen poner los huevos morenos, pero tengo una gallina blanca. ¿No la viste antes por ahí, una gallina No me blanca? fijé. Pues la gallina blanca pone huevos blancos. Oh, no sabía eso. Sí, yo. pues eso es para ti. ¿Eh? A ver qué te parece. ¿Cuántos son? Sí, hombre. Sí que son, a ver, como, Si esos aguantan, como somos 3 en la casa, el guaje, la mi mujer, son 6 al día. 3 y 3, 6 y 3, 9. Mira, sacamos Así que casi tengo una para docena. mañana. Para mañana. Muy bien. La diferencia va a ser grande. Seguro. Pero lo malo va a ser que al día siguiente voy a tener que comer los del mercado. ¡Wow! ¡Qué preciosa esta, mira! Pero mira esto. Yo conocía calabacines de un tamaño así, pero es que yo he visto calabacines así de grandes. ¡Qué Pues a la guapo está cesta. este! Está precioso. Mi abuela no tenía esos calabacines. ¿Cómo pesa esto? Oye, cuidado, que pesa. Madre, que pesa mucho, coño. Cuida con la teta. Cuidado, me cago. Ponte los guantes, que vamos a hacer extracto de ortiga y si no te abrasas. ¿Y eso de estrato qué es? ¿Para qué ya ver? Es como un insecticida natural para las plagas del pulgón, de los ácaros. Se utiliza mucho. A medida que te vas introduciendo en el mundo de la agricultura ecológica, vas aprendiendo técnicas o trucos que son muy sencillos y a la vez muy sorprendentes. Dime cómo lo hago, a ver. A ver, aquí hay aproximadamente 1 kilo de ortiga. Entonces vamos a picarla y luego le vamos a añadir 10 litros de agua. ¿Vale? Vamos a picar todas las ortigas.
Ahí. ¿Así? ¿En trocinos así? Sí, picadinas. Bueno, pues sale, hacerlo. ¿Y cuántos días tienen que estar así mecerando, como decís? Entre 10 y 15 días. Oye, ¿y esto para mis plantas y los tiestos y eso vale? También, también. Madre, También. fíjate lo que se sabe ahora. Luego, Madre si quieres, mía. como tenemos ahí purín hecho, Sí. te puedes llevar un poquito para tus plantas. Ay, sí, pues te lo agradezco porque, oye, yo tengo la terracina y eso, Claro, ¿no? ya verás, ya verás. Ya verás, oye, la gente de aldea que esto que no sabe nada cuando lo sepa. Pues sí, es muy... Oye, además, yo no lo sabía. Ortigas hay en todos los lados. Jolines, dímelo a mí, que yo tengo allí por el Prau ortigas a montones. Y además gratis, porque, oye, si es agua, ¿qué más echa? Agua, agua ¿Y y nada ortiga, más? nada más. Y revolver. Al estar ya cogida la planta, quiero decir, ya no pica tanto. No, no pica tanto. Bueno, no creas que también pica, ¿eh? Porque acabes de darme un poco ahí en el brazo y... Eso, cuando yo era pequeña, cuando te picabas con ortigas, ¿sabes lo que usábamos para los picores? Dímelo. Firigüeña. Ya, y otra cosa. Ah, también. ¿Sabes Pero qué era, bueno, no? Eso sí tienes ganes. Si El no tienes pis. ganes, no. Oye, esto de la ecología, como dices tú, que yo no entiendo mucho, todo vale. Todo se puede aprovechar. Ortigas, fíjate que piquen... todo. Felechos, lo que quieras. Los sí. felechos y todo. Vaya cosa, hija mía. Y no cuesta perres. Ninguna. Oye, pues eso vale mucho, ¿eh? Ole. Que ya sabes cómo está todo un fli, todo eso que compres que te vale tan caro. Lo de les ortigues, yo nunca creí que valía para todo esto de echar ahora les plantes. Yo era siempre que me picaban. Jolines, qué cosas hay. Además, sale gratis todo. Yo voy a hacerlo yo, ¿eh? No fumigas nada aquí ni nada. No, no fumigo. Yo Entonces, utilizo... cuando tienes algún bicho, ¿qué haces? Combatimos las plagas, son las asociaciones de cultivos. Asociaciones de cultivos, incluso utilizar... ¿No ves que tengo flores también por el invernadero? Ajá. Utilizar también flores de plantas que protegen. Por ejemplo, eso es caléndula. La caléndula, por ejemplo, protege a los cultivos del pulgón, de la mosca blanca. Ajá. El tajete también, por ejemplo, para los nemátodos del suelo. Hay una cestina aquí. ¿Qué quieres hacer? A ver, No, cuéntame. mira, hay una cesta aquí. ¿Qué hace? Muy guapa. ¿Vamos a trabajar un poco? No, pero es que yo veo esto y Sí. a mí me viene a la mente, como te dije, lo de mi abuela. Claro. Porque también teníamos tomates, patates, maíz, De teníamos todo, ¿eh? Yo te doy la tijera a ti y vas cortando los tomates que veas... Que estén un poquitín maduros, ¿no? Eso es, que estén rojos. Si están un poquito rojos, después ya maduran también. Si corto un tomate verde, completamente verde, y lo llevo a mi casa y lo meto en una cesta o en un papel de periódico, ¿se pone rojo o Se no? pone rojo, pero lo mejor para los tomates o cualquier verdura o fruto, y sobre todo el fruto, que el tomate es un fruto, el pimiento es un fruto, que madure en la planta. Mucho mejor, coge más sabor. Pero ¿y por qué cuando vas a un mercado ves Bueno. tomates casi verdes? Sí. ¿O no? Sí, porque aguantan más en el mercado. Hortelano soy y qué, y a eso me dedico. Hortelano sí y qué. Me cago en su madre. A ver, Sí. a ver. Cuidado, con los dedos. Uy, qué guapo este, mira. Ni pobre ni rico. Hortelano soy. Hostia, tú. Ese está de buen tamaño, además, ¿eh? Uy, 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 Ese uy. con ese solo ya te haces una ensalada casi. Qué guapo este, uy. Hostia. Somos hijos del mismo sol, hijos de la misma tierra. La lluvia es nuestro Dios y el viento que la hace. Me sorprendió una cosa. Yo siempre vi los tomates en el suelo, pero en esta ocasión estaban en cuerdas así, hacia arriba, y me gustó mucho. Está bien cargado los Están tomates, bien cargados, sí. Tiene la alberca llena para poder sobrevivir. Siempre humedad hace. Nosotros en la huerta siempre estamos plantando y al cabo del año tenemos cientos de productos. En verano tienes que estar aquí dándote una vuelta siempre, tienes que dedicarle horas. Pero mira, si te giras para este lado, ¿ves? Oh my God, ¿qué es esto? Esto ¿Este es... es el frejol o qué? Eso es. Mira, ¿ves? Si quieres aquí, le doy yo y mira que... Oye, qué Mira grande qué está, hermosa. qué guapa, ¿eh? Sí. Guau, qué preciosa esta, mira. ¿Sabes alguna receta con vaina o no?
Yo veía a mi madre hacerlos en la sartén así rehogadas, ¿se llama eso? Eso, venga, pues si Eso. quieres... No, aquí con esto ahí para hacer... hombre, falta cebolla, falta un Claro, poquitín de... pues vamos a hacer todo para- perejil, ¿tienes también eso? Perejil También, y sí. cebollas también tienes. También. Pues con todo eso yo hago un sofrito que te, vamos, te Bueno, marea- pues vamos a te recolectar mareas, un poquito vamos. más por aquí de frijol. ¿Estos tan pequeñines se ponen así de grandes o? Sí, claro. Claro, yo Van no- yo creciendo, no- yo van no, creciendo. no recuerdo esto. También teníamos, pero no recuerdo yo en la huerta de mi abuela. Mira, esta también es gorda, vamos a cogerla. Muy bien. Y hay que tomar mucha verdura. Sí, y la mejor es la ecológica, tú tienes desde dos luego. guajes, ¿no? Dos guajes Yo tienes. tengo 2 guajes, sí. Los alimentas bien con esto. Los alimento bien. Bueno, ya sabes que los guajes a veces con la verdura es un poco difícil. Siempre fue difícil. Siempre correcto. fue difícil, A mí pero bueno, pasóme poco igual a con los poco. míos. A mí pasóme igual, sí. Digan lo que quieran que me da igual, que a mí no me da vergüenza de sembrar con humildad. Mi tesoro es la pureza y hace rico, ¿qué más da? Y mi sueño siempre el mismo, desde que elegí Mira esa que hermosa. A ver, ¿tú alcanzas todavía? A ver si llego, sí. ¿Qué te parece si recogemos ahora unas lechugas? ¿Te animas? Toma, con el Sí. cuchillo yo te aguanto la cesta. Tenemos que escoger una que tenga... Esto es una lechuga muy tierna, una que tenga un buen cogollín. A ver, ¿cuál te parece a ti? ¿Esa misma? A ver, ¿Qué te parece? ya lo veo. No hace mucho cogollo, así que Sí. yo creo que esa está bien, porque ya tiene Esta- mucha hoja. esta está guapa, sí. Tienes que, eso es, desde la base ahí cortar. Yo te estoy enseñando, Oye, pero... ¿y mantequilla pura? No, yo ¿A corté. que sí? Yo corté muchas lechugas, pero eran más poderosas que esta. Claro. Esta está guapa también. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, Pues sí. esa misma entonces. Ahora, es mantequilla cuando corta. ¿A que sí? Tienes que tener ¿Ves? cuidado porque... Por ejemplo, el tronquín este, y es muy estrechín. Yo Sí. recuerdo el tocho más grande. la no soy que, la no sí. Mira, aquí están, a este lado tenemos los pepinos. ¿Te gusta el pepino? A mí mucho, sí. Eso es muy bueno para la piel también, ¿eh? Sí, sí. Se utiliza el pepino ¿Sí? también para la piel. Mira, ahí hay uno que es un poco pequeño. ¿Ves? Aquí hay uno. Muy pequeñín. Muy Cortamos pequeño. este, ¿no? No, ¿verdad? vamos a buscar otro que sea un poquito más grande. A ver si vemos por aquí. Mira, ¿y este qué te parece? Lo encontré. Este ya está bastante bien. mira. ¡Wow! ¿Eh? ¿Este te gusta? ¡Oh, mamma mía! Muy bien. ¡Qué rico este, qué guapo! Lo que hicimos ahora vamos a sulfatarlo. Eso es. Bueno. Vamos a utilizar el extracto de ortiga para las faves. Claro, lo que preparamos hace un momentín. Tengo que ir bombeando. Y la pistola a la vez. ¡Uy, qué poco salfía! Bueno, a ver. Tienes que darle al... Eso, mira cómo sale ahora. Ahora. Muy bien. Ahora mira cómo sale. Van a salir unos faves aquí que ya verás. Unos fabines, todo natural con eso que hicimos. Mira, de todo lo que vi, me gustó todo. Porque todo vale, uno vale para uno vale para lo otro. Oye, que aprendí mucho ahora aquí, en este terreno. Con esto que estamos haciendo ahora ya verás alguna mujer que va a hacerlo también, ¿eh? Mira, aquí tenemos los calabacines, mira qué hermosos también. ¡Oh, my God! Esto es una planta muy vigorosa que crece Guau. muchísimo. Mira, vamos, ahí hay uno, que ese lo vamos a dejar crecer un poco. Pero mira, Sí. ahí, No, aquí... pero mira el otro, mira el otro. Pero mira este. ¡Hostia! ¡Wow! Ese sí que tiene buen tamaño. Hace tiempo que no veía un sitio grande. ¿Corto este? Mira, tienes que cortarlo por aquí, dejarle siempre un poquito de... A ver, dime aquí, ahí, aquí, perfecto, ahí. Y así se mantiene mejor, porque si se corta todo, se, Wow, pero mira se esto. estropea más. Esa es la flor, ¡Qué pues ahí guapo la está cesta. este! Está precioso. Lo que yo no sabía es que el calabacín crecía tanto. Yo conocía calabacines de un tamaño así, pero es que yo he visto calabacines así de grandes. Y entonces, evidentemente, mi abuela no tenía esos calabacines. ¿Sabes que también se cocinan las flores del calabacín? No. Pues se cocinan las flores de calabacín en tempura. Pero, Que la tempura es una harina especial que ya venden por ahí, que se rebozan, se hace para vegetales y queda todo muy crujiente después. ¿Sí? Sí. Si quitas una flor, no tienes el calabacín. Mira qué calorín está dando ahora. Ahora sí, que ahora se abrió tiene el sol. el invernadero. Que sí, se abrió el sol y sí, yo que puse sí. la chaquetina. Sí, sí. Porque hacía frío esta mañana cuando llegamos aquí.
Pero ahora sí, mira, este también tiene buen tamaño, ¿ves? ¿Ves cómo hay muchos grandes? Oh my Crecen God, enseguida, look son- at this. Estos, los calabacines... ¿Dejámoslo dicen- vivir no, más o cortámoslo? Como tú quieras, tú No, decides. dímelo tú, porque luego Tú eres- llévolo yo para... Pues cógelo, claro que sí. Sí, sí, no. Si los calabacines, si te quedas un rato mirando para ellos, crecen solos, ¿los ves cómo crecen? Olvídate del tango. Mira tú, mira qué corte. Mira qué cirujano, mira. Wow. Corte total. Se nota que disfrutas un montón, ¿eh? Sí, porque Disfrutas estoy aquí. volviendo a lo mío, cariño. Claro. Wow. Pero mira esto, Dios mío de mi vida. Qué cosa más grande, qué guapo. ¿Alces tú? Venga, el cesto. Pues vamos hasta aquí, hasta las calabazas, que te voy a enseñar otro trozo de huerta que tengo por aquí. Ya ves que tenemos un poco de todo por aquí. Está apretando el calor ya, ¿eh? Ya, yo ya estoy sintiendo calor. ¿Me permites que me quite Por supuesto, claro que sí, ponte cómodo. chaqueta Si esta? es que estamos trabajando aquí y no me Sí, extraña que hemos entres en llegado esta calor. mañana con frío aquí, ¿eh? Hemos llegado con frío, sí, pero ahora ya hace sí, calor. sí. Pues quítate la chaqueta si quieres. Oye, ¿quién llega ya? ¿Fonsi? Es Fonsi, mira qué hace ahí, tumbada. ¡Fonsi! ¿Qué? ¿Y a qué viniste aquí, oh? A trabajar a algo, no me venís a buscar, yo estoy aquí como una reina. No me lo puedo creer. No, no te puedo creer, no. A ver, para levantarme ahora. Hay que... A ver quién me levanta. ¿Sabes lo que pasa? Que igual se me... A ver, dame. enseña algo. A ver, ¿cómo se Bueno, mueve? era bueno que caíses tú también. Espera, que no puedo. Siempre fuiste igual, vida mía. Oye, no puedo, que no puedes conmigo tú. A ver, Cago en la una- leche, joder, es que Ay, pesas cuida con la mucho, coño. Cuida con la teta. Cuidado, me cago. Uy, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Que yo sepa, viniste aquí a trabajar y a estar conmigo, pero a hacer algo, porque yo Hombre. estuve ahí recogiendo pepinos, tomates y no apareciste por ningún lado. Bueno, vamos ahora a ver Venga. dónde está Lucía y que nos ayude. ¿Qué vamos a hacer ahora? A las Pues, calabazas, ahora vamos a las calabazas. ¿Vamos a las calabazas? Sí, vamos con Lucía allí. ¿Qué es lo que te enseñaban? ¿Una rosa? Mira, toma. ¿Viste? Ah, sabes que mi madre era una... Tú conociste a mi madre. Sí. Era una enamorada de las flores. Menos charlar y vamos a trabajar un poco, que aquí en la huerta hay que Ahora estar que ya lo- dinámico que- todo el día, que ya lo que no se toca puede ahora. parar. Y a este calabazal hermoso que tengo aquí, a recoger unas calabazas que ya tienen un tamaño muy bueno. Mira qué tamaño Me cago tienen en su ya. madre, mira. Mira. Qué guapa A ver, está, ¿quién, oye. quién se anima? Joder, ¿Quién qué se anima? maravilla. Lo que quieras. A ver, Hostia. por ahí, también, dejando un poquito el tallo, ¿Por qué hay que dejar el tallo, dices tú? se aguanta mejor la calabaza. Como no toca el fruto, ¿Cómo pesa esto, oye? Cuidado, que pesa, que pesa. ¿cuánto le calculamos? Pues mira, con 6-7 kilos. sí. Más. Pues sí tiene razón, ¿eh? A ver, Oye, pues más vamos o a menos poner sí. a la cesta, Qué cogemos la otra guapa también. está, Dios mío, qué guapa gramo. está. Pues mira, meteros ahí en el calabazal. Cuidado, no me caigas aquí. Oye, no me vayas a tirar ahora aquí donde la calabaza. No nos faltaba más. Es Nos decir, que nos- hay algún- las que estás viendo con flor son las futuras calabazas, ¿no es Calabazas, eso? sí. Ajá. Esa yo creo que va a pesar más, ¿eh? Esa ya. A ver, mira. Pésala tú primero y luego dásmela a mí. ¿Cuánto pesa? Prácticamente casi lo mismo. Más o menos, ¿no? A ver el cuchillín. Espera. Más o menos. No, un poco más que la Un otra. poquitín más, ¿no? Sí. Y para llegar a este tamaño, ¿qué tiempo tú crees que... Bueno, pues- Esa pequeñuca de ahí, ¿qué tiempo crees tú que Pues queda? un mes todavía le quedará, ¿eh? Sí, un ¿no? mes le quedará, sí. Y esto lo bueno que tiene que puedes aprovechar incluso la piel, ¿eh? También. ¿Para? Porque no es una piel dura, ¿no? Ah, que ¿Pero lo para pasas qué? luego para... Sí, se puré. aprovecha, sí. Mire, yo hago dulce de calabaza. Ajá. Fritos de calabaza. Voy a tener que replantearme lo de la ecología. No todas las semillas germinan, ¿eh? Es decir, que esto pasa como los espermatozoides, no todos funcionan. Está. ¿Cierto? Cierto. Mánchate un poquito. Para que vean que yo no quiero manchar las Ahí manos. está. ¿ok? Voy a hacer todo Asturias. Mira qué Voy bien. a hacer entre 20 y 25 teatros. Y lugares pequeños. Me da igual que sea un chigre. Me ayudas ahí con la carretilla, que tú estás fuerte. Y vamos a hacer yo te voy a decir una cosa, esto no lo he hecho nunca en mi vida, ¿eh? ¿No? Pues mira, te voy a pero estoy enseñar. guapo, ¿eh? Estoy guapo. Te voy a enseñar cómo se hace un semillero. Aquí ya tenemos la mezcla de un poco de sustrato orgánico, que no lleva productos químicos, evidentemente, ningún abono químico. Coge la bandejita
negra que está ahí, la negra. ¿Cuál? A la bandejita. Eso esta, sí, ¿no? que ya tiene sus compartimentos para llenar. Vamos a hacer aquí un gran semillero, ¿eh? Tenemos que pensar, estamos ahora ya a finales de verano, podemos sembrar, a ver qué semillas tengo por ahí, que podamos sembrar ahora a finales de verano. Pues mira, la primera, A ver, lechuga maravilla 4 estaciones. ¿y es época de Vamos a siembra ver. de...? Pues sí, agosto, dice Ah, aquí. perfecto. Pues mira, vamos a ¿Vale o sembrar no? lechuga. La lechuga es uno de los cultivos que hacemos siempre en semillero, porque tiene una semilla tan pequeña. Nunca había y ya visto esta semilla, qué pequeñina es. Son pequeñitas, la de la lechuga es pequeñita, sí. Guau. Hay otras semillas que ya se plantan directamente en la tierra, como el guisante. Mira qué pequeñina es. ¿Y ahora? Y ahora, mira, vamos a ir para aquí, ver. si quieres lo hacemos aquí. Muy bien. Ahora, a ver si tienes... ¿Ahora cómo hay que hacer? Eso es, echar así un poquito. Échale ahí. Ay, ¿Así? un poquito menos, ¿eh? Menos, ¿no? Menos cantidad, sí. Un poquito... ¡Ay, suficiente! Guau. Ah, suficiente. Poquito, con 4 o 5 ya vale. Oh my God. Y hay que taparlo luego esto. Sí, esto ves, las lo semillas. enterramos así un poquito, o le podemos echar un poquito más por encima. Cada granín de estos, que hay una semilla, Sí. si lo plantas ahí, sale una lechuga. Sale una lechuga, sí. Así que Cada hemos plantado varios Mucho, sí. De todas formas, no todas las semillas germinan, ¿eh? Tienes que contar que algunas te van a fallar. Por eso siempre Ajá. se echan un poquito más Eso. de lo que de lo que quieres. Es decir, que esto pasa como los espermatozoides, no todos funcionan. Está. ¿Cierto? Cierto. ¿Cuánto tiempo tardaría en tener una lechuga en el plato? Una lechuga en el plato. Esto lo dejamos en semillero más o menos 2 semanas o 3. Y ya cuando tenga un tamaño en que ya la raíz ha arraigado bien en la tierra, ya tiene fuerza para ser trasplantada, se pasa a la tierra. Y dependiendo, ahora en verano las lechugas crecen muy rápido, claro. En 3-4 semanas ya tienes lechugas para llevar a la mesa. Wow. Hola, ¿qué tal, Maite? ¿Qué hacéis? ¿Estáis haciendo semillero? Ay, mi vida, ¿qué te parece? ¡Qué bien! Wow, es que está lleno más guapo el mundo, qué rico. Yo vengo por lo que habéis recolectado. Sí. Mira, A qué ver lo guapo que esto. Pero cuéntale, Daniel, que hemos recolectado un montón de cosas, ¿verdad? ¿Qué Ah, tenéis ¿se lo va a más? llevar ella? Sí. Para la tienda. No, tú me dijiste que me vais a dar algo a mí. Ah, bueno, algo también. Tienes razón. Perdona. Los huevos no te los vas a llevar, porque No, hay no, 10 no. y son los que necesito yo. Yo solo quiero lo verde. Yo vengo... ¿Qué habéis recolectado? ¿Tenéis- Bueno, pues te hemos hecho una cesta muy guapa. La filosofía de nuestra tienda es la de tener la mayor cantidad de productos locales posibles. Por ello es muy importante la relación directa con el productor. Y ahí entra en juego Lucía, en la que nos permite tener los productos de la huerta a la tienda. Esto pesa, ¿eh? ¿Podré con Aguanta un esto? poquitín para cogerlo por abajo. A ver, déjame cogerlo por abajo. Pero esta calabaza hay que partirla, ¿verdad? Bueno, vamos a llevarla a algún lado. ¡Dani! Ya voy, mi vida, ya voy. Venga, que tengo que abrir la tienda y reponer de calabacines, calabazas. Wow. Y además Mira qué tengo que guapo esto. llevar... ¿Sabes cuántas cestas tengo que llevar hoy a domicilio? ¿Cuántas? 10. 10 cestas. Tengo que preparar... Lo demás lo tienes en la tienda, ¿no? Lo demás está en la tienda. Un abrazo. Ok, allí. Un placer, muchas gracias. Galluca, como Muchas digo yo. gracias por ayudarme. Venga, a ti. Mi familia y yo vivíamos en Madrid y decidimos cambiar de vida. Llegamos a Asturias y hicimos nuestra huerta ecológica y creo que ha sido la mejor decisión de mi vida. Bueno, Dani, ahora vamos a trasplantar aquí estas plantas que ya vienen del semillero, ya han crecido un poquito y ya las podemos trasplantar aquí en este bancal que hemos hecho con cubierta vegetal. Entonces, mánchate un poquito. Vamos a ver una cosa. ¿Esto me luce que son acelgas, sí o no? Acelgas. Haz ahí un agujerito Ajá. con la pala. Muy bien.
Ahí, ¿ves cómo está la tierra, que está húmeda? Húmeda, sí. Y mira todo el resto cómo está seco. Esto es porque es el Mira, bancal. Para que vean que digan que no quiero manchar las Ahí manos, está, ¿ok? ahí. Déjame poner esto ahí. Ahí. No me hagas nada, porque Vale, si, vale, venga. si lo haces tú, entonces yo no hago nada. Eso es, muy bien, ¿Entiendes? así me A mí gusta. me gusta hacerlo yo, venga. Muy bien, pues otra. Este ya está, ¿no? Vamos A otro agujerito. Calculamos más o menos 2 ¿Qué palmos. distancia? Como la pala así. ya está. Eso es, una más. Venga, vamos Porque a ver. la acelga después coge mucho tamaño. Hay que tener Ya, ya. un marco de plantación. Ahí, muy bien. Apropiado. Muy bien. Ok. Estupendo. Ahí, tocar la tierra. Estoy como guapo, ¿Eh? mira. Y otro agujerito Venga, aquí. otra vez aquí. Muy bien. ¿Sabes lo que pienso ahora, Lucy? Dime. Viendo esto. Yo nunca planté un árbol en mi vida, lo juro, lo prometo, nunca planté un árbol. Pero coño, planté 4 Esto cuenta seguro. Árbol, un libro, Cuenta. hay que escribir un libro y Cuenta. tener un hijo. Sin Pues duda, mira, sin duda. vamos a echarle un poquito de agua. Precioso quedó todo esto. Así. Para que la raíz agarre bien. ¿Y eso que lo tienes que echar todos los días? ¿El Bueno, agua no? ahora, una vez que se trasplanta, siempre es necesario un toque de riego, humedad, un toque de humedad todos los días, ¿no? Eso es, un riego de asiento. Y este es nuestro pequeño espacio ecológico en Gijón. Hola Laura, ¿qué tal? Quería llevarme lenteja roja. ¿Ah, sí? ¿Qué Medio tal kilo más o menos. ¿Qué tal el otro día? Fenomenal, les ha encantado. Nosotros aspiramos a tener mayor variedad de productos y que haya más tiendas como estas en Asturias. Mira, Mira qué guapas. pero yo te voy a decir una cosa. Dime. Esta es la primera vez en mi vida que yo cojo manzanas de un árbol con una señorita o señora al lado. Pero yo me pregunto una cosa, ¿cómo es que tú, llevamos todo el día grabando y no se me ocurrió esta idea primero, cómo es que tú llegaste a caer aquí y haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué? Bueno, a mí siempre me gustó Asturias. Yo soy gallega, pero he vivido muchos años en Madrid, en la gran ciudad, y de repente quise cambiar de vida. Entonces dije, me voy al campo, me voy a Asturias. ¿Qué tiempo lleváis aquí? Llevamos como 3 o 4 años. 3 o 4 Sí, años. Sí, sí, sí. Cuando, sí. es decir, cuando llegaste con los guajes eran pequeñinos, Sí. ya están hablando Sí. más asturiano Más que galego. Sí, están aprendiendo. Mira una están cosa, aprendiendo. Oye, ¿cómo pasáis de mí, eh? Oh, sí, mi vida. Oye, no oye por nada. Yo también quiero coger alguna manzanina. Ok, mi vida, yo te voy a enseñar Mi una vida cosa. no, oye, que pasaste un poco de mí. Oye, Jolines. guapina. No, ni guapina ni no guapina, que a mí también me gusta esto. Y todo lo que sale de esta huerta, como lo de antiguo, que sabía de verdad, porque ahora compré las cosas en los súper, bueno, no quiero nombrar, y no sabe igual, ¿eh? Oye, y la manzanina sí. Qué buenas. A mí me gustan mucho las manzanas asadas, ¿sabes? Oye, lo principal. Yo he comido manzanas toda mi vida. Yo también, manzanas Toda mi vida. asadas. Y mi madre me las hacía al horno. Al horno, Qué ricas claro. son al horno. Sí, muy rico. Manzanina. A ver, déjame dar un bocadín. No, a ver aquí. Está un poco verde, ¿no? Por aquí. Uy, qué buena. Oye, menuda faena no te metieron a ti con coger manzanas y todo No, eso. pues oye. yo lo mío, ¿Te vida presta? mía. Pero yo iba a coger manzanas a fincas donde no eran mis fincas. Ya. Es decir, eso decíamos robar manzanas. Sí, robar. ¿Verdad o no? Sí, ¿cuántas veces les robé yo también? De verdad. Para llevarles a mi abuela, a mi madre, al horno. Claro. Yo nunca compré una manzana. Ah, bueno. Saltaba a la finca que no cortaba ningún trabajo. No tenéis finca, pero saltabas y había manzanas, ¿no? Creo que pasé unas cuantas horas muy bonitas. Sobre todo recordar que eso es lo más bonito, lo que me alimenta la vida, los recuerdos, ¿no? Bueno, echa ahí, Dani, que ya tenemos unas cuantas. Venga, vamos a echar otra y pedir suerte. Muy ¿ok? bien. Suerte, Bueno, suerte. Lucy, tú vete a hacer lo tuyo. Muy bien. Déjame un poquitín más con Dani, que a ver si lo llevo al huerto. ¿Dónde? ¿Al huerto? Pues yo me quedo aquí Ah, no me recogiendo. Sí, vamos a ver Pues, la huerta. pues deja que la inercia nos lleve al huerto, mi vida. Vamos a ver lo que hay aquí en Ok. el huerto, hombre. Tú que me conociste de guaje, Sí. con 20 o 21 años, ¿pero qué Sí, piensas? que me presta, que parece que te estoy viendo. Por eso, en aquella época. En aquella el época, que jardín, no cambiaste nada, el jardín, ¿te la acuerdas? motina. ¿Quién Tenías la una- Vespa, ¿no? La Vespa. Pero ¿quién me iba a decir a mí
que yo era un aficionado a la música tan grande en el jardín todos los fines de semana, Sí. que yo algún día iba a hacer canciones también como las que sonaban en el jardín, ¿no? Sí, sí. Yo pienso muchas veces eso. Sí. Y bueno, ahora el proyecto mío, pues es permanecer en España, porque yo hace mucho tiempo que me replanteé una cosa. ¿Qué pinta Dani Daniel en Miami? Nada. Dani Daniel tiene que estar en España. Mucha gente de España dice que ¿por qué no estoy aquí? Que vuelve Dani. Por eso te digo. Claro. Y entonces eso fue lo que me encendió la luz, y dije yo, hay que ir a España. ¿Cómo voy a ir a España? Haciendo un nuevo disco, que es Por una mujer. Por una mujer. Y ahí, aquí estoy. Muy bien. Y entonces atiende una cosa, ¿vas a venir también a Asturias a hacer algo? Sí. Bueno, en Asturias hay un proyecto que es fantástico. Voy a hacer todo Asturias. Mira qué bien. Voy a hacer entre 20 y 25 teatros. Y lugares pequeños. Y me dice el pianista, oye Dani, el piano de cola que tenemos que llevar, ¿dónde lo metemos? Porque si vas a un chigre a cantar, digo, a mí me importa, me da igual que sea un chigre. Lo que yo quiero es que los asturianos me conozcan todos, de arriba a abajo, de norte a sur y de este a oeste. Dani, ahora que estás aquí en Asturias, ¿qué sientes? ¿Qué cosa, qué hormigueo tienes? Di la verdad. ¿Qué piensas? Tengo tantos, pero lo más importante en mi cabeza es que yo siento que yo estuve muy alejado de los asturianos, muy lejos, incluso en las épocas grandes mías, ¿no? En los 70s. Y la única ilusión mía es estar más cerca de todos ellos. Y es precisamente ese proyecto de esas actuaciones, es para estar más cerca. Y quiero que me amen, quiero que me quieran. ¿Sabes lo que es amor? Sí, amor. Eso es lo que quiero yo. Bueno, Y, sí. para que eso suceda, tengo que ir a ellos. ¿Y cómo voy a ellos? Haciendo una gira. Por pueblinos pequeños, por chigres, no importa. Eso es lo que yo quiero. Dani, esos 20 años que estuviste en Miami, no estuviste parado. Tuviste que hacer turnés. A ver, cuéntame algo. De parado nada. Por eso. Hice, mira, yo trabajo mucho en la República Dominicana. Evidentemente en la República Dominicana eso me pasa también a Nueva York, al norte de Estados Unidos. Boston, Providence, Lawrence. Pero también voy mucho a Lima, Perú, a Perú concretamente, que me adoran, en Perú me adoran. Ecuador, Quito, Guayaquil. Con todo lo que me estás contando, no me extraña que quieras que te conozcan en Asturias. En América te conocen en todos los sitios. Afortunadamente. Afortunadamente. Afortunadamente, sí, sí. ¿Sí o no? Me conocen y me quieren mucho. Y te quieren. Sí. ¿Eh? Muchísimo, sí, sí. Bueno, pues entonces nada, en Asturias tiene que ser lo mismo, más todavía. Lo mismo, ¿no? Y además la ilusión que tengo aquí es muy diferente. Me tengo que quitar esa espina. Ah, de espina nada, ¿eh? Sí, y una espinina, ¿sabes? Una espinina ahí clavadina, pero que tengo que quitármela. Para ya decir, ya después de esto ya Ya verás que Me puedo ir. bien te va a ir todo, ¿eh? me puedo ir al cielo. Mira qué laurel. Oh, Mira qué laurel más guapo. Ah, Dios Mira qué mío. brillo tiene, ¿eh? si tú supieras lo que yo lloré con solamente con la palabra esta. Esto es un lloreu, las lágrimas que yo vertí. Bueno, pues tú eso, ¿no? Pero yo tengo otra cosa, hijo mío. Otra cosa que no sé si me tendrás que hacer un disco. Bueno, está allí muy grande, ¿eh? No, para meterla ahí donde quiero tiene que ser más pequeñina. Esta, mira, esta pequeñina. Yo la meto la teta, porque da suerte. ¿No lo sabías? No, Pues mételo, tú llevas siempre el laurel contigo. no me digas. Pero Te yo da no- suerte. ¿Pero dónde lo voy a meter yo? Contra, en el bolso. ¿En el bolso? Contra, no vas a meter la ¿De teta, verdad? porque tú la teta no tienes, pero bueno, pero en el bolso, lo que sea. Tú llevas laurel, que te lo dice. Pero dime la verdad, lo que me estás diciendo yo de verdad. Es de verdad. Y si no, pregunta al cámara que lo sabe. Que yo lo meto en la teta. Me ha encantado estar aquí. Creo que ha sido una bomba de oxígeno muy importante para mí. Saber que esto existe y no solamente leerlo, mirarlo en alguna persona que sale en la televisión. Así que yo felicito a todos los que se dedican a estas cosas, ¿no? De verdad. Bueno, muchas gracias, Dani, por estar aquí conmigo y ayudarme. Pero no te olvides de mis huevos, ¿eh? Mira, aquí los tengo para Guau. ti, tus huevos. ¡Guau! Son 3 y 3, 6, 3, 9, 10 huevinos. Están todos, ¿no? Sí, 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 Muy sí, bien. están todos, no falta ninguno. Bueno, pues dame un besín. Muchas gracias. Ya nos A ti- veremos. a Cuando ti- quieras a ti. aquí tienes tu casa. Princesa. Bueno, Princesa. Dani, ¿qué te voy a decir I yo? love you, te quiero. No, no me hables inglés. Hasta te pronto. quiero mucho, hasta pronto. Ok, chao. Me prestó mucho. Te recuerdo, Asturias querida, y me lleno de ti cada día, escuchando en el viento la gaita del gaitero del Ibardón. Y ya sabéis, tenéis que hacer así en Facebook.
Y en las redes sociales nos podéis encontrar aquí. A ver, ahora hay que ir a por el conejo. Vamos a por el conejo que se metió en el gallinero. ¿Dónde estará? Esto es imposible. Mira qué colorín más guapo tiene este. Mira qué cosita más guapina. Guau, qué cosa más guapa. Qué Mira, pequeñín. Eso te preguntaba. Una cosa bastante... Si, por ejemplo, tú cortes un tomate verde y lo dejas en tu casa, ¿ese plátano se pone rojo o no? Se pone rojo, sí. Dije plátano. Me cago en su madre. Es verdad, sí. ¿Qué es esto? ¿Eh? Pero mira, ¿y aquella quién lleva? En una hamaca. Mira, parece la... ¿Qué es aquello?